Dile a Dios que abra tus ojos para que vea. Shama, anajo. Y toleba, shama. Y raba, shama. Vienen a incitar espíritu de rebelión para que la autoridad no se respete. Tienes que tener cuidado, porque lo que la serpiente quiere es sacarte de la posición que Dios te dio. Amén. Yo quiero que usted vaya rapidito a su Biblia, al libro de Ezequiel, capítulo 22. Y mientras usted lo busca ahí, yo quiero adorar al Señor. ¿Qué tiene tu espíritu? Que cuando me toca tengo que cantar. Levanta tus manos, busca en tu Biblia ahí rapidito. Te adoramos, Jesús. ¿Qué tiene tu espíritu? Que cuando me toca tengo que temblar. ¿Qué hay en tu presencia? Que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tocarme siento que voy a desmayar. Levanta tus manos y dilo conmigo. Dime qué tiene tu espíritu que no hay en la tierra con que comparar. Y no te puedo mirar, dilo conmigo. No ha llegado el momento. Y hay veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas, dilo conmigo. Cierra la basha. Y cuando me toca, y cuando me tocas, lloro, canto y tiemblo. No te puedo mirar. No ha llegado el momento. Y hay veces en mi afán, dilo conmigo, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas, lloro, canto y tiemblo. Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Ezequiel capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 26. Y si usted tiene su Biblia, me acompaña. Amén. Poderoso eres, Jesús. Toda palabra del Señor la leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas
son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas se recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dele gracias al Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tus palabras son fieles y verdaderas. Tus palabras son verdad, oh Dios. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, porque yo sé, oh Dios, que toda palabra que proviene de ti viene con el fin de levantarnos, de colocarlo en la posición correcta, Señor. Te doy gracias de manera especial, Jehová Dios mío, porque yo sé que cuando tú las envías, ellas no regresan vacías, sino que cumplen y hacen el propósito que tú te propones hacer a través de ellas. Yo sé que este pueblo vino preparado, Dios, para recibir tu palabra, no la mía. Padre, que esta palabra que tú pongas en mis labios sean como una semilla, Padre, que al ser sembrada germine y multiplique al 100 por 1. En el nombre poderoso de Jesús declaramos mentes libres, corazones libres, entendimientos abiertos para poder recibir tu palabra en esta preciosa noche. Levante su mano ahí conmigo y dígale: Señor, abre mi entendimiento. Hay gente que se queda con la mano abajo. Suba su mano, diga: abre mi entendimiento para entender tu palabra. Abre mi mente para poder entender lo que tú me quieres hablar en esta preciosa mañana, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, atamos y ligamos todo principado, toda hueste contraria de maldad, todo principado, toda operación de las tinieblas, de hechicería, de brujería, Padre, que aún acampan dentro de nosotros, espíritu de las tinieblas filtrado, Padre, lo cancelamos y lo inhabilitamos en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre. Voy a empezar a predicar, pero estoy haciendo lo que el Espíritu me dice. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Tópale al que está a tu lado y dile: despierta, despierta, despierta. Vamos, sacude del hombro, dile: despierta, despierta, despierta. Despierta, 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 despierta. Hoy da tu mejor adoración aquí arriba. Hoy toca como nunca. Esto no podemos cerrar con cualquier, aleluya, acto ni de cualquier manera. Aleluya, hay algo que tiene que pasar de parte de Dios. Despierta al que está a tu lado, despierta al que está a tu lado, despiértalo, despiértalo. Aleluya. La blanca, la toalla blanca que está en mi cartera. Tome su asiento, pero no siente la alabanza. El tema que me asignaron fue: se levanta el ejército de Dios. Amén. Amén. Le pedí al Espíritu Santo dirección para hablar en este evento, y creo que Dios me ha concedido la palabra. Amén. Es un logro cuando tú logras escuchar la voz de Dios y que Dios te direccione para hablar en cualquier momento. Amén. Amén. Predicar no es fácil. Amén. La gente cree que es fácil, pero no es fácil. Es un compromiso grande, porque cuando tú no te diriges por tu propia cuenta y tú sabes y tienes la intención de que es un compromiso, la asignación, y que tienes que hablar de parte de Dios, es algo que tú tienes que conquistarlo, pelearlo y buscarlo. Amén. Siempre y cuando tú lo hagas bajo la dirección correcta del Señor. Amén.
Y quiero ministrar bajo ese mismo tema: se levanta el ejército de Dios. Y yo quiero que usted no desaproveche ninguna palabra. Abra sus oídos. Allá atrás, aquí delante, siéntese y escuche palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Y me tomé el libro de Ezequiel de parte del Señor en el capítulo 22. Pero hay que considerar o revelar el contexto histórico de lo que quiero hablar antes de entrar específicamente al versículo que acabo de leer. Y es que Israel, preste mucha atención, fue la nación escogida por Dios, donde Dios da continuidad a su pacto eterno para establecer su gobierno en la tierra. ¿Usted está aquí? En el huerto, el hombre que fue creado por Dios, como decía la amada aquí arriba, el hombre que había sido creado por Dios con la intención de traer el cielo a la tierra, o más bien gobernar lo que Dios había establecido en la tierra, desobedeció a Dios y fue destituido, fue sacado del huerto. Dios decide continuar, darle continuidad, aleluya, al propósito o al diseño específico que quería establecer en la tierra. La tierra fue creada por Dios y Él hace un pacto con un hombre, y este pacto Dios Él lo hace simplemente con Abraham, y lo hace con la intención de darle continuidad al propósito, a lo que se había gestado dentro de Él para establecer su gobierno en la tierra. Y es desde ahí donde viene conectado Israel, la nación que Dios escoge para dar continuidad a su pacto. Amén, amén. Es importante entender, preste mucha atención, que a Israel, los hijos de Dios o los hijos de Israel, no eran cualquier cosa, no eran cualquier persona. Preste atención, Dios hace una escogencia específica. La escogencia que Dios hace, preste mucha atención, no es una escogencia cualquiera. Yo ministraba en Iguel y explicaba esto, porque la gente no sabe todavía de qué se trata cuando Dios escoge a alguien. Dios escoger a Israel, número uno, Dios estaba diciendo: yo soy el representante de esta nación. Dios estaba diciendo: yo represento a este pueblo. Los egipcios tenían su representante, que era Faraón. Los asirios tenían su representante, que eran reyes de carne y hueso. Pero Israel tenía un representante que era invisible. Vamos, tienes que conectarte a la revelación para que me despierte algunos corazones que necesitan un poco de emoción arriba. Dile al que está a tu lado. Dile, tópale al que está a tu lado. Vamos, sacude al que está a tu lado. Sacúdelo, despiértalo. Así mismo, sacúdelo y dile: Dios te escogió para Él ser tu representante. Tienes que digerir la palabra. Dios no representa a todo el mundo. Por eso Israel, preste mucha atención, cuando Israel llegaba a un lugar, dice la Biblia que Jericó tembló, aunque tenía armamento de guerra. Dice la Biblia que Jericó dijo: hay que cerrar el lugar porque los israelitas llegaron. ¿Qué era que tenía Israel en su mano que atemorizaba a los pueblos? Diga al que está a tu lado: estaba vacío. Vamos, dile: estaba vacío. Dile: estaba vacío. Dile: no tenía arma de guerra. Vamos, sacúdele la mano. Dile: no tenía arma de guerra. Dile: no tenía arma visible, pero tenía un Dios. Dios mío, yo siento a Dios. Tenía un Dios. Tenía un Dios. Tenía un Dios que no necesitaba armamento natural para derribar muros. No. Dile al que está a tu lado: el Dios tuyo no necesita tus recursos.
El Dios de nosotros no necesita recursos humanos, no necesita armamentos humanos para pelear. Yo te estoy diciendo que Dios no escoge a todo el mundo para ser su representante. Mira, si yo hubiese entendido esta palabra, esa silla no me hubiese aguantado. Por eso cada vez que yo tengo que predicar, yo tengo que correr, caminar, bajarme de la abashaya. ¿Tú sabes por qué? Porque no es cualquier cosa. Por eso Hebreos capítulo 11, cuando se habla de los hombres de fe, dice la Biblia, dice: y el Dios mismo no se avergüenza de llamarse su Dios. Ay. Ama. Tú sabes lo que pasa con la iglesia. El problema de la iglesia es que todavía no ha conocido cuál es su identidad. Israel no representaba cualquier cosa. Por eso Dios a sus hijos Israel les entregó promesa. Y no le entregó cualquier promesa. Preste mucha atención. Luego preste atención. Dios a Israel, a pesar de que tuvieron un tiempo que fueron nómadas, que no tenían una posición fija donde estar, Dios le proveyó lugar. Dios le proveyó tierra. Dios lo posicionó. Porque Dios siempre va a encontrar lugar para sus hijos. Usted está aquí. Y la posición que Dios le da, preste mucha atención. Dice que cuando Dios les da tierra, la tierra los representaba más bien y los definía como nación. Diga conmigo: la tierra los definía como nación. Diga conmigo: la tierra los definía como nación. Esa tierra estaba rodeada de muros. Esa tierra estaba cercada de muros. Estos muros representaban la delimitación del territorio. Nadie podía entrar en esa tierra sin permiso. En su sangre no calcaba la sangre de Israel. Porque era una tierra, preste mucha atención, que Dios le había entregado a su pueblo por promesa. Aunque en un tiempo ellos no tuvieron un título legal en sus manos o un título natural de la tierra, el cielo lo que respondió a ellos. Usted está aquí. Usted está aquí. Diga conmigo: les dio tierra. Diga conmigo: les dio tierra. Vamos, pero use su boca, dile: les dio tierra. Diga conmigo: les dio templo. Wow. El templo era una representación de la presencia de Dios dentro de su territorio. El templo, voy a volverlo a repetir, era una representación de la presencia de Dios dentro de su tierra. Cada persona tenía en su tierra un templo elegido, un templo levantado a su Dios. Pero el Dios de Israel era un Dios invisible. No lo podían ver. Y era una cuestionante para las demás naciones. Porque pareciera que Israel andara abandonado. Porque el Dios de ellos no tenía figura. Lamentablemente tenemos hoy gente en el pueblo que está ahí sentado y está dudando todavía, porque quiere encontrar la figura de Dios para poder adorarle. Dile al que está a tu lado: no tiene figura. Vamos, sacúdele el alma a alguien y dile: no tiene figura. Dile: no se puede ver. Dile: pero es real. Dile: Él es real. Vamos, tópale allá atrás. Dile: Él es real. Dile: Él está vivo. Él está vivo.
Alíñate a mi espíritu. El templo no era cualquier cosa. Este templo tenía, número uno, el diseño establecido por Dios. Todo lo que había dentro del templo era un diseño de parte de Dios dado a su siervo Moisés. Esta construcción era divina. Diga conmigo, divina. Diga conmigo, divina. Diga conmigo, era el lugar de los sacrificios. Era el lugar donde Dios se manifestaba. Era el lugar donde Dios tomaba asiento. Quiere decir que hay dos cosas que Dios le había dado a Israel. Número uno, tierra. Número dos, templo. Pero hay otra cosa que Dios le había entregado. Diga conmigo cuál. Diga conmigo cuál. Diga conmigo, dones. Tercera cosa, diga conmigo dones. Diga conmigo dones. Dios le había dado sacerdocio. Dios había puesto su espíritu en ellos para que profetizaran, para que funcionaran dentro del templo, a la acción divina dentro del templo. Tenían asignación. La quinta, cuarta cosa que Dios le había dado, préstame mucha atención, era gobierno. Diga conmigo gobierno. Diga conmigo gobierno. Diga conmigo gobierno. Israel, preste mucha atención, tenía un gobierno establecido en la tierra por medio de su Dios. Ellos eran sus súbditos. Ellos eran las personas que Dios había escogido como su representante en la tierra. Todo el que veía a un israelita sabía que por su sangre había algo poderoso dentro de ellos. Todo el que veía a un israelita sabía que no era un cualquiera en la tierra, porque esta gente habían experimentado milagros portentosos que ninguno Dios o ningún Dios de otra nación había podido hacer. Habían cruzado un mar rojo. Dios al mar rojo le hizo camino y le puso muralla. Dios mío, yo siento a Dios aquí. Las naciones escuchaban y decían: el Dios de Israel, el Dios que no tiene figura, el Dios que no tiene cuerpo, hoy se aparece como fuego, mañana como un torbellino. ¿Y quién es este? ¿Quién es este allá atrás? ¿Quién es este? Anda aquí, basó. Dile al que está a tu lado: tú eres el súbdito de Dios en la tierra. Dile: tú eres el súbdito de Dios en la tierra. Dile al que está a tu lado: tus enemigos te tienen miedo. Vamos, dile al que está a tu lado: tus enemigos te tienen miedo. Dile al que está a tu lado: tus enemigos te tienen miedo. Dile: tus enemigos están temblando porque han visto la sangre que corre en tu sangre. Allá atrás, allá atrás. Diga conmigo: Israel estaba completo. Diga conmigo: estaba completo. Diga conmigo: estaba completo. Y hay algo que la iglesia tiene que entender. Preste mucha atención. Que los hijos que Dios escoge, o los súbditos que Dios escoge como su representante, wow, tienen una responsabilidad y una demanda muy grande. ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? Y es importante que la iglesia abra sus oídos con esto, porque nosotros queremos gozar de los beneficios del reino, pero no sabemos que el reino tiene leyes. Y quizás usted se pregunte: ¿y por qué yo soy hijo de Dios y las cosas no me están funcionando? Lo voy a desatar. Lo voy a desatar. Pero yo tengo tantos años en la iglesia y las cosas no me funcionan.
Y me están hablando de allá arriba de un Dios que hace y que a sus hijos le hace. Sí. Pero es que tú tienes que entender que el reino tiene leyes. ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? Y es que cuando Israel preste mucha atención, logra estar completo en Dios, con tierra, con templo, con dones y con gobierno, se sintió tan lleno que se olvidó de preservar, de guardar lo que Dios le había entregado. Israel, luego de estar completo en salud, se enferma. Ya me bajaron los gloria a Dios. Israel, después de Dios colocarlo, de Dios posicionarlo, de Dios establecer su gobierno en ellos, a través de ellos, Israel se olvidó de algo. Y es que Dios, preste mucha atención, les había dicho a ellos que la tierra que ellos iban a poseer no estaba vacía, que la tierra donde ellos iban a estar había gigantes que tenían o podían influenciar en sus vidas y hacerle cambiar y variar la posición que ellos habían recibido. Dios les aseguró de que Él no se iba a encargar de destruirlo, sino que Israel mismo, Dios lo formaría como un ejército para romper lo que estaba allá adentro. Porque Dios no mantiene vago, Dios forma. Hay gente que viene a la iglesia para que le den palabra. Hay gente que viene a la iglesia para que le den comida. Hay gente que viene a la iglesia para que le entreguen la próxima unción. Shanda Himashaya. Pues siento una guerrera que se está conectando conmigo allá atrás. Hay gente que viene a la iglesia esperando que le peleen la batalla. Shama Mashaya. El reino de Dios, el reino de Dios forma ejército. Por eso Él le dice: yo le voy a entregar la tierra y se la voy a entregar llena de gigantes para que aprendan a pelear. Para que aprendan a mochar cabeza, para que aprendan a conectarse conmigo. Y rabashanda la basaya. ¿Dónde está la iglesia aquí? ¿Dónde está la iglesia aquí que sabe porque sabe que esto va en aumento? Y Dios, pastor, ¿tú sabes qué permitió? Permitió que ellos desgustaran y vieran cómo sus dioses ajenos les respondían. Y ellos observaron que los dioses, preste mucha atención, de las demás naciones como que respondían más rápido que el Dios del cielo. Y ellos olvidaron la ley de Dios, el mandamiento de Dios, descuidaron a Dios y por observar dijeron: parece que los dioses de ellos resuelven más rápido que Dios. Porque el Dios de nosotros no trabaja a vapor. No. Servirle a Dios no es fácil. Pastora, servirle a Dios no es fácil. Es que aquí Dios te pasa por un trance. Y habiendo camino más cerca, te pone el más largo.
veces le digo, Dios, pero tú lo pudiste hacer de esta manera. Y Dios te dice, no es a tu manera, es a la mía. Porque voy a sacar de tu corazón cosas que estaban, que tú no sabías que estaban. Y por medio de este trance voy a revelar que hay dentro de ti. Vamos, ¿dónde está la iglesia aquí? ¿Dónde está la iglesia aquí? ¿Dónde está la iglesia aquí? Abashenda la masaya. Erra bashanda la macaya bashoa. Y hay un problema. Y es que Dios, preste mucha atención, los colocó dentro de ellos para que ellos aprendieran a decidir por Dios. Por eso en Deuteronomio le dice, escúchame bien, yo te voy a dar la ley que te va a hacer permanecer vivo y bien delante de mí. Porque aunque yo soy tu representante, llega un momento en el que Dios me viro en contra tuya. Shama y Rabashaya. Pueden llegar momentos que para luego formarte como yo quiero, te voy a levantar enemigos para hacerte la guerra. Dios mío. Shekatanamanda la Masaya. Mire esto. Mire esto. Israel olvidó lo que Dios le estableció. Y tú tienes que entender que como súbdito de Dios en la tierra, tú caminas bajo leyes y mandamientos. Que las leyes del reino se guardan, se respetan. Usted está aquí, pero Israel desvió su mirada y se volvió a la idolatría. Idolatría simplemente no es levantar una imagen, tener el niño en tu casa. Idolatría no es simplemente tú tener la Virgen María en tu casa o tener un altar. Idolatría, preste mucha atención, es tú refugiarte en un recurso fuera de Dios. Esto sonó fuerte, amada. Sonó fuerte. Porque hay gente que ya, cuando logra la tierra, cuando logra el don, cuando logra el gobierno y cuando cumple con la asignación en el templo, entiende que su don va a funcionar igual, despegado de Dios. Por eso Dios mismo, preste mucha atención, logra identificar que Israel se intoxica. Wow. ¿Por qué Israel se intoxica? Porque consumió lo que Dios no le mandó a consumir. Diga conmigo, se intoxicó. Diga conmigo, luego de estar completo en salud. Diga conmigo, se intoxicó. Diga conmigo, se enfermó. Y Dios, diga conmigo, y Dios, para poder purgar y desintoxicar. ¿Cuántos se han intoxicado aquí? Yo no sé si hay doctores aquí, pero cuando hay un proceso de intoxicación, hay que limpiarle la sangre. ¿No es así? Hay que hacerle un lavado. Hay que dar injerta para sacar lo que corre por ese cuerpo extraño que entró dentro del cuerpo, que está permitiendo una reacción o que está permitiendo, preste mucha atención, posiblemente una muerte en la persona que se ha intoxicado. Y para poder purgar esa intoxicación se necesita una injerencia. Se necesita un tratamiento. Diga conmigo, un tratamiento. Diga conmigo, se necesita un tratamiento. Diga conmigo, se necesita un tratamiento. Y los tratamientos de Dios son raros. Diga conmigo, los tratamientos son raros. Porque los tratamientos de Dios son los tratamientos, los que Dios lo que te da te lo quita. Wow, se quedaron en silencio ahora. Vamos, iglesia. Dios dijo, tengo que purgar a Israel. Y la manera de purgarlo es dándole un exilio. Ellos retirándome del templo
permitir que le derriban los muros, hecho permitir, wow, yo siento a Dios, que le quiten la tierra, hecho permitir. Llama, dile al que está a tu lado, los exilios de Dios. Diga conmigo, los exilios de Dios son los purgantes que van a sacar el cuerpo extraño que ingeriste. Diga conmigo, el cuerpo extraño que ingeriste. Diga conmigo, Israel abrió una brecha. Diga conmigo, Israel abrió una brecha. Es importante esto. Israel abrió una brecha. Diga conmigo, el pecado. Diga conmigo, el pecado abrió una brecha. Diga conmigo, el pecado abrió una brecha que le dio, diga conmigo, que le dio acceso legal a los enemigos. Aquí no se puede reprender. Porque estos enemigos no lo envía el diablo, lo envía Dios. Es un tiempo de purgación donde Dios va a permitir que enemigos se levanten, donde Dios va a escoger instrumentos de guerra, donde Dios va a escoger a alguien como su instrumento para despertar a Israel. Y es que Israel, preste mucha atención, se había corrompido. Dios retira su presencia del templo. El don no puede seguir funcionando. El adorador, aunque canta lindo, no puede seguir cantando, porque de nada vale el don funcionando si Dios no está en el templo. Ay, pastor, ¿en qué problema me metí? ¿En qué problema me metí? ¿En qué problema me metí? Dios necesitaba, preste mucha atención, que Israel se volviera a él. Israel, preste mucha atención, abrió una brecha. Fue una responsabilidad, fue un descuido de Israel. Número uno, ¿por qué? Porque la gente que habían sido responsables para guardar, que habían sido asignados para mantener lo que Dios le había entregado, número uno, los sacerdotes empezaron a violar la ley. Y vuelvo a decir lo mismo, es una responsabilidad cargar el llamado de parte de Dios. Es una responsabilidad ser hijo de Dios. Porque el ser hijo de Dios simplemente, preste mucha atención, te da acceso a todo del reino, pero el reino también te demanda. Se fue la luz. Y tenemos hijos demandando los que no están guardando. Y tenemos hijos responsables de que las brechas se abran. ¿Sabe por qué? Porque no tienen la responsabilidad. No han conocido el pecado. Dios está hablando a la casa. Y Dios le está hablando a gente que le va a explotar la silla. Porque Dios lo llamó para estar al frente. Pero el sistema de afuera lo ha embaucado. Oh, Shandara. Siento mucho silencio. Siento mucho silencio. Oh, siento mucho silencio. Siento mucho silencio. Siento mucho silencio. Siento mucho silencio. Shanta aquí rababash. Y rababa, dile al que está a tu lado, tienes una responsabilidad. Dile, tienes una responsabilidad. Dios necesita prepabashaya. Dios siempre cuenta con un remanente fiel. Y siempre dentro
dentro de los corruptos hay un remanente que no se contamina. Y Dios se place o se provee de un remanente. Y Dios hace una escogencia. Dice que en medio de esta crisis Dios levanta a Ezequiel. Dice que Ezequiel estaba dentro de los cautivos, aunque tenía la asignación de sacerdote. Ahora Ezequiel está dentro del cautivo. No puede ejercer su sacerdocio, porque donde el templo está destruido, no puede haber un ejercicio del sacerdocio ni del don que Dios te da. Éntrate esto en la cabeza, adoradores, ministros. No puede ejercer lo que Dios te ha entregado si el templo está derribado. Si tu cuerpo tiene un cuerpo extraño dentro, ay, no puedes ejercer. Por eso Ezequiel, preste mucha atención. Dice en el capítulo 1: y en el tiempo del año, en los años de Joaquín, cuando fuimos deportados, porque ahora Dios permite una deportación, el sacerdote que tiene asignación, que tiene en su mente, que tiene la responsabilidad, sabe que esta deportación fue provocada por Dios. Y que esta deportación no la detiene un profeta. No la detiene una ofrenda. Vamos, ¿dónde está la iglesia aquí? Esa deportación viene de parte de Dios. Pero esa deportación va a provocar alineamiento, orden. Esa deportación va a provocar formación de carácter. No pidas al reino si no está alineada al reino. No sigas demandando, llama, si no calificas para la demanda. Pastora, me van a sacar a pedrar. Pero los ángeles me van a guardar cualquier cosa. Esta deportación provocó, preste mucha atención, que Dios levantara una voz. ¿Por qué? Porque aunque los sacerdotes violaron la ley y se proveyeron y entendieron que podían seguir funcionando sin guardar la ley de Dios, entonces Dios le hace entender a ellos que Él es el dueño de lo que le ha entregado, que nosotros simplemente somos administradores de lo que Él nos da. ¿Dónde está la iglesia de Dios aquí? Hubo otro problema, y es que los profetas, preste mucha atención, cuando se sintieron asegurados junto con el rey, profetizaron vanidad. Voy al área donde Dios me ha asignado para este tiempo. Una de las áreas más fuertes, porque no es cualquier área, es lo profético. Porque lo profético demanda demasiado. Esto no es simplemente un nombre. Esto no es un cliché. Esto no es una ropa. Esto no es una apariencia. Esto va más allá. Porque el profeta tiene la asignación de ser la voz de Dios en la tierra. Y el profeta sabe que no se puede confabular con nada ni con nada. Por eso el profeta no tiene sentimientos. Yo le decía a alguien, lamentablemente no voy a poder tener amigos íntimos, porque el que cargue el llamado profético tiene que cortar donde Dios le diga que corte.
Y es uno de los ministerios más peligrosos, porque el profeta tiene la responsabilidad de hablar lo que Dios dijo. Tiene que tener sus 5 sentidos espirituales activos. Tiene que tener su oído afinado. Tiene que tener sus ojos limpios para ver más allá de la apariencia. Tiene que tener un discernimiento fino para ver más allá de la ropa, de la intención. El profeta tiene que ver por encima de la acción y de la máscara que carga alguien. El profeta no es asignado para adivinarte el destino, ni es asignado para darte tu cédula ni tu nombre. El profeta no es asignado para decirte lo próximo que va a suceder en el 2024. El profeta es asignado para hablar únicamente lo que Dios dice que hable, direccionar y hacer volver el pueblo. Y puntualizo esto aquí, ¿usted sabe por qué? Porque tenemos una generación que está demandando lo que no conoce. Ay, pastora, tenemos una generación que está aplaudiendo, que está entregando sus recursos a gente vacía, con nombre y con cliché, pero que no son llamados por Dios. Por eso tenemos una generación frustrada, una generación que Dios le habló y Dios le dijo y se queda esperando y nunca llega a lo que Dios dijo. ¿Sabe por qué? Diga conmigo por qué. Porque no son los profetas de Jehová. Puede ser una vez que el Espíritu de Dios estuvo en ellos, pero hubo descuido. Es el llamado más delicado. ¿Usted sabe por qué? Porque es un llamado que hace que un pueblo te demande y un pueblo presione para que hable. Lamentablemente tenemos una generación carente de conocimiento, que entiende que para llegar a Dios necesita a alguien con una asignación, y no entiende que ellos también tienen acceso. Y tenemos un grupo de charlatanas jugando con los sentidos, jugando con la mente, jugando con el corazón. ¡Ay, Shakatana Masaya! Tenemos una generación que no está orando. Yo le decía a mi esposo ayer, y le decía: este 2023 ha sido uno de los años más fuertes para mi vida, porque Dios ha permitido que lleguen gente a mi vida y entren a mi territorio disfrazados. Para hacer alianzas impuras. Porque no debes hacerte loco, ni entender que hoy dentro del grupo tenemos falso. Gente introducida, asignada por las tinieblas. Así como Dios tiene ministros, el diablo tiene sus ministros, que saben hacer su trabajo bien. Y Katarama Shanta la Macamasaya y Rabashanta la Bashaya. Los ministros de Satanás saben cómo provocar que tú abras brecha. Por eso le tiran directamente a lo profético,
Porque los profetas tienen ojos. Y ellos se acercan a ti, dándote o trabajando contigo en lo que tú necesitas, para darte la mano, para ayudarte, para bendecirte. Por eso Dios le dijo a Moisés: cuídate de los regalos, porque corrompen la visión. Dile al que está a tu lado: cuidado quien está sentado a tu lado. Dile: cuidado quien está sentado. Hay que andar moca, amada. Yo estoy moca este año. Llama, pastor, mire, yo estoy moca, bacocha. Y Katana Mashaya. Nuestra iglesia ha sido víctima de dos satanistas, la Cocogema. Porque ellos no vienen desarmados, ellos vienen disfrazados de una unción falsa, que tienes que aprender a medirla en el mundo espiritual y discernir los espíritus. La Mashaya. Ellos vienen preparados para adivinar. No te confundan, porque pueden darte una profecía, pueden hablarte de un tiempo que tú estás viviendo para poder introducirse a tu territorio. Siento ángeles rodeando el patio bajo. Shama cogeleya, reba shama naco, reba shakima. Dios es celoso con esta casa. Dios es celoso con esta casa. Yo soy celoso. La gente no sabe en qué territorio está todavía. Por eso Dios habla a Ezequiel y le dice: y estando yo dentro de los cautivos, los cielos me fueron abiertos. Ezequiel no puede profetizar si los cielos seguían cerrados. Por eso dice: y la mano de Jehová vino sobre mí, y los cielos me fueron abiertos, y Ramanda y Abasai, y me llevó al valle de los huesos secos, en gran manera. Ellos caminaban, ellos hablaban, en la apariencia estaban vivos, pero para Dios era un valle de huesos secos. Dile al que está a tu lado: tú eres el responsable de que tus huesos no se sequen. Dios va a provocar un despertar hoy muy fuerte. Esta iglesia está gimiendo por algo de parte de Dios. Hay un remanente que está gimiendo, loco. Vivirán estos huesos, solo Jehová tú lo sabes. Explícale a mi pueblo por qué están así. Explícale a mi pueblo qué es lo que pasa cuando se abre la brecha. Siéntate. Dios le tiene que hablar a Ezequiel, pero primero tiene que abrirle los cielos para que él escuche. ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? Y Dios le dice a Ezequiel: estamos tristes por lo que ha pasado. Y me parece que Dios también le dijo: estoy triste, pero tengo que tomar una decisión.
Porque son rebeldes. No quieren entender que yo los escogí y que tienen que estar en la posición correcta. No quieren entender que yo solamente no quiero que ellos vayan y trabajen y cumplan sus funciones con el sistema. Yo quiero que ellos entiendan también que aquí tienen una responsabilidad. Wow, yo siento a Dios. Hay que salir de la naturalidad para esto. Hay que salir. Aquí en el reino de Dios los títulos se quiebran. En el reino de Dios los títulos se quiebran. En el reino de Dios los diplomados se quiebran. En el reino de Dios los estatus se quiebran. A mí fue el primer árbol que Jehová me mochó en 40 pedazos. Porque tenía un diseño establecido para ser una buena mujer en República Dominicana. Y Dios me dijo: te voy a cortar el árbol. Porque antes de que tú nacieses yo te escogí. La gente tiene que entender que nosotros estamos funcionando aquí, pero no somos de aquí. Y tienes que cambiar tu mente de que lo tuyo no está planificado simplemente aquí. Hay que renovarle, cambiarle la mente a mucha gente para que entienda que la iglesia no es un juego donde se nos va a entregar, se nos va a dar para que vivamos cómodos en la tierra. Mira cómo se quedaron callados. Sí, porque nosotros tenemos un concepto. Voy a hablar en tercera persona. Yo voy a la iglesia, le sirvo a Dios para que Dios me cuide mi familia, para yo estar cómodo y relax. Y tú te das cuenta, la bashenda que asaya, que aparte del reino espiritual celestial de Dios que actúa a nuestro favor, hay un reino espiritual de las tinieblas que actúa en nuestra contra. Por eso Dios le dice a Ezequiel: lo que pasa es que ellos abrieron la brecha. Israel abrió una brecha espiritual. La palabra brecha viene del hebreo peret, que viene del verbo romper, que significa abertura, significa fisura, grieta en una muralla. Lo que Dios te entrega debe de estar rodeado de muros. Los muros son los encargados de proteger. Las murallas son las encargadas de delimitar el territorio. Cuando hay muralla, el enemigo no puede entrar sin tu permiso. Es importante que la iglesia entienda esto. Que la iglesia entienda que el pecado abre una brecha espiritual en el muro. Usted está aquí. Usted está aquí. Y Dios necesita levantar un hombre en su ciudad con el objetivo de tener seguridad y proteger ese muro. Estamos en intercesión. Alta y copa. ¿Usted está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Usted está aquí? Diga conmigo: el pecado hace grieta. Diga conmigo: el pecado hace grieta. El pecado hace grieta. Y esa grieta puede darle acceso a los enemigos para destruir lo que ya está construido. Por eso Dios dice: Ezequiel, yo busqué un hombre. La grieta que se abrió puede darle acceso a dos enemigos que la iglesia tiene que entender que son dos enemigos peligrosos. Número uno, la serpiente. Dile al que está a tu lado: si eres natural, sal para afuera. Dile: si eres natural, sal para afuera. Número dos,
las zorras, las compañeras de los perros. Diga conmigo, una pequeña abertura. Diga conmigo, una pequeña abertura es peligroso. Y aportillar la abertura no es para cualquiera. Por eso Dios dice, yo busqué. Porque todo el mundo no puede aportillar una grieta. Por con los intercesores ahora. Las serpientes son astutas. Y la serpiente dentro de sí son una imagen literalmente del mismo Satanás. Es el cuerpo que utiliza Satanás para seducir al hombre en el huerto del Edén para que pierda el gobierno. Las serpientes tienen asignaciones para engañar. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde están los intercesores aquí? Levánteme la mano los intercesores. Levánteme la mano los intercesores. Las serpientes tienen la capacidad de conversar contigo, hablar contigo, ofrecerte. Las serpientes tienen la habilidad para ellas mismas, seducirte y hacerte perder el respeto a la autoridad que está sobre. Voy a volverlo a repetir, porque allá atrás lo necesitan escuchar. Yo quiero que los pastores vengan acá, vengan, con todo respeto. Yo me siento pequeña porque son unos ancianos. Póngase con la cabeza para el frente. La serpiente no hacen su trabajo desde fuera, hacen su trabajo desde dentro. Por eso necesitan grietas abiertas para poder introducirse, porque el muro, la muralla, los delimita a entrar a la tierra. Pero cuando ellos logran entrar, esta serpiente dentro de sí cargan un veneno. Y ese veneno que cargan dentro de su lengua vienen para seducirte, para decirte, pero tú no te fijaste. El pastor como que quiere más. Deme a un líder de aquí. Dígame un líder que usted respete mucho, un líder especial. ¿Cómo? Carlos, venga acá, Carlos. Yo siento a Dios. Yo no soy serpiente. La serpiente viene. Observa a la gente de posición. Discierne la gente de confianzas. Y trata la manera de cómo llegar donde Carlos. Y decirle a Carlos, pero tú tienes una gracia, Carlos. Qué gracia, Carlos. Wow. Cuando tú coges ese micrófono, algo fuerte pasa. Los infiernos se estremecen, Carlos. Carlos, tú no te has fijado cómo la gente te ama.
hermoso eres, Carlos. Yo creo que tu pastor todavía no ha reconocido, ni te ha dado la posición que te mereces. Dile al que está a tu lado, espíritu de serpiente. Dile al que está a tu lado, espíritu de serpiente. Shato cojona y rabashanda la vaca. Nada más vive reclamándote ese pastor. Y él sabe que te puede poner en una posición mejor. ¿Tú sabes cómo la serpiente engañó a Eva? ¿Cómo? Ofreciéndole una posición que el reino no le había asignado. Y como el hombre le encanta el poder, porque lamentablemente, pastor, voy a hablar en tercera persona para no excluirme. A los hombres les gusta gobernar, les gusta el poder, les gusta ser visto. La gente quiere estar adelante, la gente quiere ser reconocido. La serpiente seduce. Carlos no puede hablar con la serpiente, porque tiene que entender que para tú seguir funcionando en la asignación que Dios te dio, debe de haber una sujeción a la autoridad. El día que tu llamado, el día que tu asignación, el día que el cargo que te pusieron te haga sentirte superior a estos ancianos, es el día que la serpiente te sedujo. Es que Gregorio Cruz ya está, pero Dios lo puso. Es que como que Gregorio Cruz no sabe cómo leer bien ni explicarle bien las cosas como las fotos, pero Dios lo puso. Es que Dios lo puso. Moisés, no me digas que eres tartamudo, yo te escogí a ti. Yo fui el que te saqué de las aguas. Shama y Rabashaya. Y es que fuiste tú que te pusiste, fue Dios. La serpiente viene con la intención de provocar rebelión. Dios ama. Voy a volver, miren, mira, Abasocotoya. Yo estoy viendo ángeles descendiendo, muchos. Dile a Dios que abra tus ojos para que vea. Shama, anajo. Y toleba, shama. Y raba, shama. Vienen a incitar espíritu de rebelión, para que la autoridad no se respete. Te calle, rey, y tienes que tener cuidado, porque lo que la serpiente quiere es sacarte de la posición que Dios te dio.